Vamos. Órale. Cuentas. Bienvenide. ¿Cómo estamos? Bien, contento de estar por acá. Bueno, vamos a un tema que nos aparta un poco, al parecer, del escenario político, pero sí tiene que ver con tareas inaplazables del próximo gobierno, ¿no? Que urgen realizarlas. Y el gran tema es precisamente este abasto de armamento al crimen organizado. Es verdaderamente terrible lo que ocurre con otros elementos que conforman esta realidad del crecimiento del crimen organizado, que no es solo el narcotráfico, hay toda una economía del delito, ¿no? Hay sin duda corrupción política que la protege, ¿no? Hay también empresarios vinculados a estos grandes negocios y hay también una infraestructura de que dispone el crimen organizado para operar en nuestro país. Pero este es otro tema. Yo quisiera ahora referirme a algo que es muy importante. Mira, en Estados Unidos existen distintas organizaciones de la sociedad civil que han trabajado a lo largo de años, de décadas, en favor de las restricciones necesarias para la importación de armas a México, la importación vía tráfico, no la importación legal, ¿no? Aunque hacen una reflexión a la que voy a ir en un momento más sobre lo otro, la importación a armas legal, ¿no? Bueno, hay una organización que se llama Alto a las Armas a México, ¿no? Y esta organización en días pasados, y por ahí se publicó en algunos medios, dio a conocer un informe que es muy importante sobre este abasto de armamento al crimen organizado y también a las fuerzas de seguridad en México. Ese informe se llama El río de armas a México, sus fuentes y contenidos. El río de hierro de armas a México es muy interesante porque, claro, las fuentes son cientos, pero de verdad cientos de fabricantes de armamento en Estados Unidos que abastecen a las guerras y abastecen a México, ¿no? Esto hay que tomarlo muy en cuenta, que son cientos. México tiene una demanda formulada contra 4 de las empresas más poderosas fabricantes de armamento en Estados Unidos. Una demanda que ha prosperado. Y hay un dato que es muy interesante, ¿no? Hay en promedio, y de acuerdo a distinta información procedente de las agencias de Estados Unidos, 253,000 armas son compradas en la frontera de Estados Unidos, y este río de hierro, este río de armamento, inicia con los fabricantes de armas y luego después va a armerías que se encuentran ubicadas en distintas zonas fronterizas. Interesante lo que menciona este informe sobre cuáles son las ciudades en donde se venden más armas. Houston, Tucson, Phoenix, que forman parte de esta frontera de Sonora, que es una frontera enormemente porosa, El Paso y San Antonio, ¿no? Esas son las ciudades donde las que se venden más armas. Ahora, ¿cómo podría, digamos, cuál es la exigencia de esta organización de la sociedad civil al gobierno de Estados Unidos para impedir este tráfico creciente de armamento? Dicen ellos que es muy importante que Estados Unidos tome cartas en el asunto en un mercado que está totalmente desregulado. Tiene que regular el mercado de armamento que se da en esta zona fronteriza. A eso hay que agregar otras pequeñas ciudades en donde se trafica con armas. Eso es muy importante, esa regulación de ese mercado. Y es también importantísimo restringir, prohibir la venta de armas que son compradas por integrantes del crimen organizado. Y ellos mencionan los rifles de asalto como el AK-47, que es muy popular, el R-15, y los rifles calibre 50, que tienen este calibre que son capaces, como ya lo vimos en algún episodio, de tumbar helicópteros, ¿no? O sea, es terrible. Qué miedo. Entonces, esto creo que es, digamos, de tomarse en cuenta, ¿no? Existen las demandas por parte del gobierno mexicano, existe una política para enfrentar esta realidad, pero el gobierno de Estados Unidos tiene que regular
ese mercado y además tiene que prohibir la venta de estas armas que son adquiridas por los grupos de narcotráfico en México. Pero hay otro elemento, y es un elemento muy importante, que destaca esta organización de Alto a las Armas en México en este informe, que además puede consultarse en internet, está abierto al público, hay versión en inglés, hay versión en español. Y ellos hablan de una carrera armamentista. ¿Qué carrera armamentista? Bueno, la carrera armamentista entre los grupos del crimen organizado y el gobierno mexicano para contener esta acción. Y aquí hay datos francamente reveladores en este informe, ¿no? Yo agradezco mucho este tipo de información por parte de organizaciones de la sociedad civil en México, en Estados Unidos y en el mundo entero, porque nos dan información muy interesante. Fíjate que México fue el principal comprador de armas a Estados Unidos, de armas y metralletas en el año 2023. Se vendieron 12.515 rifles militares, más que a Ucrania, más que a Ucrania. Eso es un dato revelador. Y se vendieron 6.000. A Ucrania se la regalan casi. Claro, 6.683 ametralladoras. El costo fue de 27 millones de dólares. El gobierno de México y a su vez estas armas se distribuyen vía la Secretaría de la Defensa. Estas armas, pues podemos suponer, fueron para aprovisionar a la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. Pero el dato es francamente preocupante y hablamos de una realidad singular, esta carrera armamentista. Por eso fuego contra fuego no es el camino. Sí, porque se habla mucho de que el crimen organizado tiene incluso mejor armamento que el ejército, pero tampoco creo que sea la solución, como dices tú, comprar entonces mejor que el de ellos. Claro. Porque, pues sí, no. Y bueno, yo insisto mucho, para quienes estén interesados en estos temas, este informe se puede consultar. ¿Cómo se llama? La organización se llama Alto a las Armas en México, ¿no? Ya estás. Ahí está. Y el informe es El Río de Hierro, de Armas a México, sus fuentes y contenido. Gracias, compañero. Muchas redes. @ronquillo de hoy en la X y roncobruyahoo.com.mx en mi correo. Gracias, Víctor. Muchas gracias. Vamos y venimos, ya nos dejó bien preocupados, mano.